Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy mi grupo y a mí nos ha tocado exponer el tema de cinemática plana de un cuerpo rígido. El ejercicio que le vengo a presentar el día de hoy es el ejercicio 13.3 del libro Hibeler, el cual nos dice: el gancho está sujeto a una cuerda que se enrolla alrededor del tambor. Si comienza a moverse desde el punto de reposo con una aceleración de 20 pies por segundo al cuadrado, determina la aceleración angular del tambor, su velocidad angular después de que haya completado las 10 revoluciones, cuántas revoluciones más realizará el tambor después de que haya completado las primeras 10 y el gancho continúe su descenso durante 4 segundos. Es el tambor y este es el gancho y con la cuerda. Esta es la aceleración y el radio. Primero comenzamos poniéndole los datos necesarios. Ponemos radio, los 2 pies, 2 FTs. La aceleración, 2 FTs por segundo cuadrado. El ángulo inicial cuando comienza reposo es igual a 0 radiales, por lo cual su velocidad angular inicial también es 0 radiales por segundo. La velocidad final, la velocidad angular, el ángulo final, nos dice que nos da en 10 revoluciones, pero nosotros lo queremos en revoluciones, lo queremos en radiales. Por lo tanto, multiplicamos por 2 pi radiales sobre una revolución, lo cual se van las revoluciones y nos queda 20 pi radiales. Lo primero que nos pide es determinar la aceleración angular del tambor. Para esto, lo que necesitaremos es la aceleración tangencial, que es igual a la aceleración angular por el radio. Separamos la aceleración angular, la aceleración sobre el radio, reemplazamos los valores. La aceleración es 20 pies por segundo al cuadrado sobre el radio, que es 2 pies, lo cual nos da que son 10 radiales por segundo. Luego, y después de esto nos pide su velocidad angular después de haber completado las 10 revoluciones. Para eso nos ayudamos de la fórmula velocidad final al cuadrado, velocidad angular final, es igual a velocidad angular al cuadrado más 2 veces la aceleración angular por el ángulo final menos el ángulo inicial. Lo que hacemos es reemplazar los valores, le ponemos la raíz, ponemos el 0 más 2 por los 10 que estamos hallando acá, por los 20 pi menos 0. Con la ayuda de la calculadora, este resultado nos da 35.44 radiales por segundo. Por último, nos pide cuántas revoluciones más realizará el tambor después de que haya completado las primeras 10 y el gancho continúe su descenso durante 4 segundos. Para eso nos iremos de la fórmula mostrada, que es θ final es igual a θ inicial más velocidad inicial, velocidad angular inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Reemplazamos valores. Sale 0, velocidad inicial 35.44 radiales por 4, que es el tiempo que nos piden, más un medio de 10 por 4 cuadrado. Esta nos sale con 221.8 radiales, pero nosotros no queremos radiales, nos piden las revoluciones que dará. Por eso lo multiplicamos por una revolución es igual a 2 pi radiales. Lo mismo que hacemos acá, pero invertido. Reemplazamos los radiales, lo vemos con la ayuda de la calculadora y nos sale que las revoluciones finales dará 35.3 revoluciones. Este es el ejercicio que he mostrado. Gracias. El problema del tema que vamos a desarrollar es cinemática plana de un cuerpo rígido. A este lo vamos a subrayar para indicar que es el tema que estamos desarrollando. Y el ejercicio lo hemos sacado del libro Hibeler. Vamos a subrayarlo también para especificar que de dónde se ha sacado. Ahora vamos a dar lectura a lo que es el problema. El péndulo, rueda, que como podemos ver ahí es una rueda de torsión, experimenta oscilaciones. Como podemos ver ahí presenta oscilaciones en lo que es el plano horizontal. Ese es el plano horizontal. De modo que el ángulo de rotación medido con respecto de rotación, porque va a dar, este es el ángulo de rotación con respecto a la posición de equilibrio, está dado por θ, que es igual a 0.5 seno de 3t radianes, como lo podemos ver ahí. Y ese lo vamos a marcar aquí también para indicar que ese es el ángulo, donde t está en segundos, está en función del tiempo.
Determine la velocidad máxima del punto A. Vamos a marcar para señalar cuál es el punto A. Eso es lo que nos piden determinar, lo que es el punto A. Localizado en la periferia de la rueda, esa es la rueda, mientras el péndulo va a hacer sus oscilaciones. Y la pregunta es, ¿cuál es la aceleración del punto A en función de t? Los datos que nos van a brindar son los siguientes. En primer lugar nos brindan lo que es el desplazamiento angular, que es 0.5 seno de 3t en sus unidades radianes. Y también nos dan, ahí el θ tiene que estar en función de lo que es el tiempo. También nos dan como dato lo que es el radio. Como lo podemos ver ahí, es de 2 pies. El radio es igual a 2 pies, que también lo podemos expresar como 2ft. Y de esto nos piden hallar lo que va a ser, como ya lo hemos visto anteriormente, lo que es la velocidad máxima en el punto A. Eso es lo que nos piden hallar. Y también nos piden hallar lo que es la aceleración en A en función de lo que es el tiempo. Aceleración en A. Pero esto tiene que estar en función del tiempo. Ahora volvamos con la solución. Nos piden hallar velocidad máxima y aceleración en A. En este caso le vamos a dar solución a lo que es, primero lo que es la velocidad máxima en A. La velocidad máxima en A. La velocidad, como sabemos, es igual a la velocidad angular por el radio. En este caso tiene que ser velocidad máxima y velocidad angular máxima también. El dato que ya tenemos es el radio. El radio ya nos dan como dato. El radio es igual a 2 pies, o también expresado como 2ft. Ahora lo que nos piden hallar es la velocidad angular, esa es la que no tenemos, la velocidad angular. Por lo tanto, como primer paso vamos a hallar lo que es la velocidad angular. La velocidad angular es igual a la diferencial del desplazamiento angular sobre el tiempo. Todo eso tiene que estar en función del tiempo. Entonces ya sabemos que θ es igual a 0.5 seno de 3t radianes. Ahora, si lo derivamos con respecto a lo que es el tiempo, sería derivada del desplazamiento angular con respecto al tiempo, 3t, por lo tanto 3 por 0.5, que sería 1.5 por el coseno de 3t, ya que lo estamos derivando radianes por segundo, porque está en función de tiempo. Entonces tendríamos que la velocidad angular es igual a 1.5 coseno de 3t por radianes por segundo. Pero decíamos que la velocidad angular también tiene que ser máxima, por lo tanto su coseno tiene que encontrarse entre los valores de menos 1 y 1. En este caso nos dicen máxima, entonces ¿qué valor vamos a tomar? Vamos a tomar el valor de 1. Y la velocidad angular sería 1.5 por 1, ya que hemos dicho que el coseno de 3t como máximo valor tomaría 1 radianes por segundo. Entonces quedaría que la velocidad angular es igual a 1,5 radianes por segundo. Como segundo paso, ahora lo que hallaríamos es lo que ya vendría a ser en sí la velocidad máxima en lo que es el punto A. La velocidad, como habíamos dicho, la velocidad máxima en el punto A es igual a la velocidad angular, pero que sería la máxima, por lo que es el radio, por el radio. Entonces la velocidad máxima en el punto A sería igual a 1,5, que ya tenemos el dato 1,5 radianes por segundo, por el radio que nos indicaron en un primer momento que era 2 pies, o sea 2ft, por 2ft. Entonces la velocidad máxima en A sería de 3ft por segundo. Y esa sería nuestra velocidad máxima en el punto A. Ahora ya haríamos lo que es la aceleración en lo que es con respecto a lo que es el punto A. Todo eso tiene que estar en función del tiempo, como se nos hizo en primer momento la pregunta. Entonces sabemos que la aceleración en A es la interrogante, pero sabemos que la aceleración en A respecto al dibujo tiene que estar en función de lo que es la aceleración tangencial y la aceleración normal. La aceleración tangencial es igual a la velocidad angular por el radio, y la aceleración normal es igual a la velocidad angular al cuadrado por lo que es el radio. Entonces diríamos, en primer lugar tendríamos que hallar lo que es la aceleración tangencial para poder hallar en sí lo que es la aceleración en el punto A. La aceleración tangencial, como ya hemos dicho, es la velocidad angular por el radio. El radio ya tenemos como dato que es igual a 2ft, pero no tenemos el valor de lo que es la aceleración angular. Entonces, por lo tanto, eso es lo que vamos a querer hallar en primer momento. Es igual a la diferencial de la velocidad angular con respecto a lo que es el tiempo. Entonces ahora vamos a derivar la diferencial de la velocidad angular. Ya, pero tenemos el valor primero de que la velocidad angular es de 1.5 por el coseno de 3t radianes por segundo. Ahora lo que vamos a hacer es derivar, pero tenemos que derivar con respecto a lo que es el tiempo. Entonces ese es 3t y ese es t. Entonces lo que tendríamos que multiplicar 3 por 1,5, que sería de 4.5. Pero como estaba derivado con el coseno, sería menos seno de 3t radianes por segundo al cuadrado, porque está con respecto a lo que es el tiempo. Ahora entonces eso sería igual, la aceleración angular sería menos 4.5 seno de 3t radianes por segundo al cuadrado.
Entonces diríamos que la aceleración tangencial sería la multiplicación de la aceleración angular por el radio. Sería menos 4.5 seno de 3t radianes por segundo al cuadrado por el radio que es de 2ft, por el radio que es de 2ft. Y nos saldría un promedio de menos 9 seno de 3t ft segundo al cuadrado. Como segundo paso tendríamos hallar lo que es la aceleración normal. Ya sabemos que la aceleración normal es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Y esos datos ya lo tenemos, lo que es la velocidad angular y el radio. La velocidad angular es igual a 1.5 coseno de 3t radianes por segundo. Y el valor del radio también ya lo tenemos, que es igual a 2ft o 2 pies, 2ft. Y la aceleración normal es igual a 1.5 al cuadrado, que sería 2.25 por coseno de 3t al cuadrado radianes por segundo por 2ft, que vendría a ser el radio. La aceleración normal nos quedaría 4.5 coseno al cuadrado de 3t ft por segundo al cuadrado. Entonces, como tercer paso ya tendríamos hallar la aceleración en el punto A, que estaba en función de lo que es la aceleración tangencial y la aceleración normal. Entonces la aceleración A nos queda igual a la aceleración tangencial, que tenemos ese dato en vector unitario t, y también lo que es la aceleración normal en su vector unitario normal. Y esa sería la respuesta. Buenas tardes o días, querido profesor y querida audiencia. Mi nombre es Leandro Muñiz Ortiz, del grupo B de Dinámica, y hoy les quiero enseñar cómo se hace el ejercicio 16.5 del libro de Hibbeler de la 10ª edición. El ejercicio nos dice: la ilustración muestra cómo funciona el engrane de reversa de una transmisión automotriz. Si el motor hace girar la flecha A, aquí vemos, con una velocidad angular de 40 radianes por segundo, determina la velocidad angular de la flecha motriz W. El radio de cada engranaje se enuncia en la figura. Acá podemos ver la imagen y podemos ver que estas líneas están afectando directamente con su velocidad angular a los engranajes G y H. Bueno, acá podemos ver los diferentes radios de los engranajes, ¿no? Y bueno, tenemos que hallar las diferentes velocidades angulares en cada engranaje hasta llegar a la línea a la velocidad angular de B, que está en el engranaje H. Bueno, lo primero que tenemos que hacer y tener en claro es que los engranajes son sistemas de transmisión de movimiento circular que están constituidos por el acoplamiento diente a diente, ¿no? Acá podemos ver los dientes del engranaje. Y también sabemos que para cuerpos rígidos que se desplazan a lo largo de una trayectoria circular, la fórmula de la velocidad es la velocidad angular por su radio. Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? Que podemos deducir que la velocidad angular por el radio, que en este caso es del engranaje G, que es de 80 milímetros, aquí lo voy a escribir, es igual al engranaje con el que está conectado, que vendría a ser el C, que tiene un radio de 40 milímetros, pero no sabemos su velocidad angular. Para ello tengo que reemplazar valores, ¿no? Y metiendo esto a una calculadora, nos sale que la velocidad angular en el engranaje C nos sale 80 radianes por segundo. Pero ¿qué también podemos deducir? El engranaje C también está conectado al D, tienen la misma velocidad angular. Hemos hallado dos velocidades angulares a la vez. Ahora, hacemos el análisis, un análisis similar en el siguiente engranaje, en el E. Vemos que va a tener la misma velocidad angular que el F y a la vez está conectado por sus dientes con el engranaje B. Entonces, sabemos que el radio E con la velocidad angular en E va a ser igual que la velocidad angular en D por su radio. Solamente reemplazamos, ya hemos hallado la velocidad angular de D, que es de 80 radianes por segundo. Ahora, el radio de E es de 50, ¿no? Nos da el problema ese valor. Queremos hallar la velocidad angular en E. Y ahora solamente reemplazamos, ¿no? Sabemos que el radio es de 40 y su velocidad angular es de 80. Entonces, metiendo esto en una calculadora, la velocidad angular en E va a tener
el valor de 64 radianes por segundo. Pero también hacemos el análisis que hicimos antes, que la velocidad angular va a ser la misma en E y en F. Entonces ya hemos hallado la velocidad angular en F. Y ahora se repite el proceso. Vemos que el engranaje F con el engranaje H están conectados por sus dientes. Entonces vamos a hacer el mismo análisis, ¿no? Pero ahora tenemos que la línea de acción actuaba en el engranaje H, ¿no? Esta flecha, ¿no? Que como lo denomina el ejercicio, ¿no? Vamos a tener que usar el radio de H, el engranaje H, y nos lo da el problema, que es de 50 milímetros. Entonces, solamente reemplazamos los valores que ya hemos hallado, ¿no? Y metiéndolo esto a una calculadora nos da la respuesta final que nos pide este ejercicio, que es de 89.6 radianes por segundo. Esto ha sido un ejercicio que ha sido muy práctico. El mismo método tendría que hacerse para los engranajes, ¿no? Vemos que acá están conectados. Era solamente cuestión de ver la forma, cómo se resolvía uno, y ya tenías el método para todos. Muchas gracias. Mi nombre es Diana Carolina Sánchez Santisteban. El día de hoy les voy a explicar un ejercicio del Hippler. Nos dice que el molino de viento de eje vertical se compone de dos aspas de forma parabólica y estos en principio están en reposo y comienzan a girar con una aceleración angular constante de 0.5 radianes por segundo al cuadrado. Entonces nos pide determinar la magnitud de la velocidad y aceleración de los puntos A y B en el aspa después de que ésta se ha realizado 2 revoluciones. Entonces lo primero que vamos a hacer es analizar la hoja después de que haya girado. Y por teoría sabemos de que una revolución equivale a 2pi. Pero nos piden después de 2 revoluciones. Entonces 2 revoluciones por 2pi equivale a 4pi radianes. Lo siguiente que vamos a hacer es analizar la velocidad angular. Entonces sabemos que la velocidad angular al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración constante por tita menos tita sub 0. Entonces sabemos de que esto es 0, la velocidad angular, más 2 veces la aceleración angular constante, que eso nos dan como dato, que es 0.5 radianes por segundo, por tita, que lo hemos calculado, es 4pi menos tita sub 0, vendría a ser 0. ¿Por qué? Porque nos dicen que en principio está en reposo. Entonces este resultado nos saldría 3.545 radianes por segundo. Ahora sabemos que gracias a que la aceleración es constante, vamos a analizar la velocidad en A y en B. Como ya lo mencioné anteriormente, gracias a que la aceleración es constante, vamos a aplicar esta fórmula, que la velocidad en A es igual a la velocidad angular por el vector posición en A. Entonces esto es lo que acabamos de calcular, que es 3.545 por el vector posición en A, que aquí nos da la grafiquita, que es 20 pies. Este resultado nos saldría 70.9 pies por segundo al cuadrado. Ahora tenemos la velocidad en B. Es lo mismo, 3.545 por vector posición en B, que es 10 pies. Esto es igual a 35.4 pies sobre segundos. Entonces ahora vamos a analizar la componente normal y tangencial. La aceleración tangencial en A es igual a la aceleración angular por el vector posición en A. Este ya nos dan como dato que es 0.5 radianes. Y el vector posición en A, que es 20 pies. Esto es igual a 10 pies
por segundo al cuadrado. Y la aceleración normal en A vendría a ser igual a la velocidad angular al cuadrado por el vector posición en A, que vendría a ser 3.545 al cuadrado por 20, que eso es igual a 251.33 pies por segundo al cuadrado. Y lo mismo, el mismo procedimiento lo vamos a hacer en el punto B. 0.5, pero esta vez en vector posición B, que vendría a ser 10. El resultado es 5 pies por segundo al cuadrado. Lo mismo en la aceleración normal, 3.545 al cuadrado por 10. Esto es igual a 125.66 pies por segundo al cuadrado. Ahora sí vamos a analizar la magnitud de la aceleración en el punto A y en el punto B. Entonces, la aceleración en A es igual a la raíz de la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración normal al cuadrado en el punto A. Esto es 10 al cuadrado más 251.33 al cuadrado. Todo esto raíz, y esto es igual a 252 pies por segundo al cuadrado. Y lo mismo para B. La aceleración tangencial, que es 5 al cuadrado, más la aceleración normal, que es 125.66 al cuadrado. Y esto es igual a 126 pies por segundo al cuadrado. Entonces, estas serían nuestras respuestas. Buenas tardes, ingeniero. Quien le habla, Silva Cubas Tamara, y a continuación desarrollaré el siguiente ejercicio del 16.22 del libro de Hiberley, 12ª edición. El ejercicio nos dice lo siguiente: nos dice que el disco gira originalmente con una velocidad angular inicial de 8 radianes sobre segundos. Si se le somete a una aceleración angular constante de 6 radianes sobre segundo al cuadrado, nos piden determinar las magnitudes de la velocidad y las componentes n y t de aceleración con respecto al punto B, justo después de que la rueda realice 2 revoluciones. Bueno, acá como datos lo que nos dan es la velocidad angular inicial, que es de 8 radianes sobre segundos. También nos dan la aceleración angular, que es de 6 radianes sobre segundo al cuadrado. Y lo que nos piden encontrar es la magnitud de la velocidad con respecto al punto B. Y también nos piden encontrar la aceleración con respecto al punto B, pero en n, y también la aceleración en el punto B con respecto a t. Estas 3 incógnitas vamos a encontrar. Entonces ahora nosotros vemos qué datos tenemos y podemos deducir qué fórmula vamos a utilizar. En este caso tenemos la velocidad angular inicial y la aceleración. Y entonces nosotros, para encontrar acá la velocidad en B, cuya fórmula es la siguiente, que es velocidad angular por el radio. Entonces tenemos que encontrar la velocidad angular. Para esto nosotros vamos a utilizar la fórmula siguiente, que sería velocidad angular al cuadrado es igual a la velocidad angular inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración angular, esto por la variación de los ángulos, ángulo final menos ángulo inicial. Y bueno, acá ya esto vamos a encontrar la aceleración angular, la velocidad angular, perdón, y acá la velocidad angular inicial, que nos dan por dato que es 8 radianes al cuadrado, más 2 veces la aceleración angular, que es 6, y esto multiplicándolo por, acá el ángulo final nos dice después de que la rueda realiza 2 revoluciones, entonces sería 2 por 2pi, menos la aceleración angular inicial, que vendría a ser 0, porque no da ningún giro al inicio. Y bueno, acá esto sacándolo por la calculadora nos da un igual de 214.796. Y bueno, sacamos raíz cuadrada y nos da un total de 14.66 radianes sobre segundos. Bueno, acá ya tenemos nuestra velocidad angular y vamos a reemplazar para encontrar la velocidad en B, en el punto B. Sería 14.66 por el radio con respecto al punto B, que sería 1.5 pies.
y nos da una velocidad en v de 22 pies sobre segundos. Luego nosotros, para encontrar la aceleración en el punto T, vamos a reemplazar la siguiente fórmula. Nos dice que la aceleración en el punto B, pero en T, es igual a la aceleración angular por el radio. Y bueno, acá vamos a reemplazar los datos, que sería la aceleración angular nos da que es 6 y el radio es 1.5. Entonces acá tenemos una aceleración en B en el punto T de 9 pies sobre segundo al cuadrado. Y por último, lo que nos faltaría encontrar sería la aceleración en el punto D, pero con respecto a n. Y acá sí vamos a utilizar la velocidad angular al cuadrado por el radio, que bueno, reemplazando sería 14.66, que es lo que nos salió acá, al cuadrado por 1.5. Esto bueno, nos da, sacándolo también en la calculadora, 322 pies sobre segundo al cuadrado. Esta vendría a ser nuestra aceleración en v. Y bueno, con esto ya concluimos en hallar las 3 incógnitas que habíamos tenido al inicio. Y eso sería todo. Gracias. Buenas tardes, profesor. El día de hoy le voy a explicar mi ejercicio respecto al tema de cinemática plana de cuerpos rígidos. Es el ejercicio 16-23 del libro Hibbler. Y dice lo siguiente: si la barra comienza a moverse desde el punto de reposo en la posición que se ilustra y un motor lo impulsa durante un corto tiempo con una aceleración angular de 1,5 t radianes por segundo al cuadrado, donde t está en segundos, determina la magnitud de su velocidad y desplazamiento angular cuando t se vale 3 segundos. Nos dan como dato que la aceleración angular es igual a 1,5 e a la t radianes por segundo al cuadrado. De tal manera que la aceleración angular, que viene a ser el cambio de la velocidad angular respecto al tiempo, que lo podemos escribir así. Esto lo hacemos ¿para qué? Para trabajar integrales y obtener la velocidad angular. Diferencial de t pasamos a multiplicar acá. 1,5 e a la t, diferencial de t, igual a diferencial de la velocidad angular. Integramos. Como empieza un tiempo de reposo, como empieza en reposo en un tiempo 0, la velocidad angular sería 0. Y hasta un tiempo t y una velocidad angular omega. Integrando esto, 1,5 e a la t, de 0 a t, es igual a una velocidad angular de 0 a omega. Listo. Reemplazando 1,5 e a la t con t, e a la t. E a la t con 0, e a la 0 es 1. Omega queda así. Entonces esta sería nuestra velocidad angular. Ahora, para el desplazamiento angular que hallamos, la velocidad angular sabemos que es el cambio de desplazamiento angular respecto al tiempo. Listo. Nuevamente integramos 1,5 e a la t al menos 1 por la diferencial de tiempo es igual a la diferencial de tita. Integramos. Esto sería de 0 a t. Y como en un tiempo 0 no hay ningún recorrido, 0 y aquí un ángulo de tita. Listo. Nuevamente integramos 1,5 e a la t menos t de 0 a t. Y aquí tita de 0 a tita. Listo. Ahora reemplazamos nuevamente 1,5 como constante. Corchetes, paréntesis, e a la t menos t con t, e a la t menos t. Menos e a la t menos t con 0 sería e a la 0, 1. T, 0. Listo. Y que sería tita. Trabajando 1,5 e a la t menos t menos 1 es igual a tita. Listo. Ahora, nos pide cuánto es la velocidad angular y el desplazamiento angular cuando t es 3 segundos. Entonces vamos a trabajar. Velocidad angular en 3 segundos, ¿cuánto es? 1,5 por e al cubo menos 1. Nos da un valor de 28,628 radianes por segundo. Y mi desplazamiento recorrido en 3 segundos es 1,5 por e al cubo menos 1 menos 3. Es igual a 24,128 radianes. Listo. Ahora, siguiente punto. Localiza el punto en la barra que tiene la velocidad y aceleración máximas. Vamos a hacer un poco de teoría. La barra gira respecto a un eje de giro, que es el que está acá. La velocidad angular y la aceleración angular van a ser constantes para un tiempo en específico.
Y lo que va a cambiar las velocidades van a ser los rayos. Lo voy a explicar de esta manera. Por ejemplo, la velocidad es la velocidad angular por el radio, mientras que la aceleración tiene sus dos componentes, la normal y la tangencial. La velocidad normal es velocidad angular al cuadrado por el radio, la velocidad tangencial, la aceleración angular por el radio. Como ya dije, la velocidad angular y la aceleración angular son constantes durante un tiempo determinado, pero los radios van a cambiar debido a que, como se observa acá, mientras van acercándose a los extremos, los trayectorias circulares van disminuyendo, por lo que se deduce que en esta parte intermedia va a ocurrir la mayor velocidad y aceleración angular. ¿Qué ocurre cuando qué? Cuando y es igual a 0,5 metros. Y por tanto el problema, para hallar nuestro z, que 0,25 seno de pi y, vamos a reemplazar 0,25 por seno de pi por 0,5. Listo, esto resulta 1. Nos queda que nuestro z es igual a 0,25. Listo, tenemos ese punto. Ahora nos piden calcula las magnitudes de la velocidad de aceleración de este punto cuando t es igual a 3 segundos. Entonces vamos a hallar la velocidad de aceleración con un radio de 0,25. La velocidad es igual a un tiempo en 3 por el radio. Ya lo tenemos hallado. 28,628 radianes por segundo por 0,25 metros. Aquí faltaron los metros. Operando eso nos sale 7,157 metros por segundo. Listo. La aceleración, como ya lo dije, la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular en 3 segundos por el radio. No lo tenemos, 1,5 por e a la 3 por el radio 0,25 metros. Me faltaron las unidades de la aceleración, que radianes por segundo al cuadrado. Operando eso nos resulta 7,532 metros por segundo al cuadrado. Listo. La acción normal sería la velocidad angular al cuadrado por el radio en el tiempo 3. Sabemos que es 28,628 radianes por segundo al cuadrado por 0,25 metros. Operando eso nos resulta 204,89 metros por segundo al cuadrado. Los radianes es una unidad solo referencial, no tiene dimensiones, por lo tanto el valor al cuadrado no afecta en nada al resultado. Ya hallando el módulo de velocidad de la aceleración sería la raíz cuadrada de la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración normal al cuadrado. Operando todo esto se quedaría 205,028 radianes por segundo. De esta manera tenemos todos los que radianes por segundo al cuadrado. Metros, también metros. Ahí. De esta manera tenemos todos los resultados de nuestro ejercicio. Eso sería todo, profesor, y gracias.